Hola amigos de Conociendo Más MX, pues empezamos con las entrevistas. Estamos en la FAMEX de manteles largos, el primer día, la primera jornada y de 10. ¿Por qué? Porque Francia ha sido un invitado espectacular. Ha reconocido, ha enaltecido la participación bilateral entre México y Francia y lo vemos en su stand. Y pues estamos aquí, a mi alrededor, a dos galanes, a dos hombres maravillosos que se han prestado a darme esta entrevista porque de verdad es algo que vale la pena que ustedes conozcan. Primero, vamos a presentarnos, capitán, ¿puede decir su nombre? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Óscar Fernando Ramírez Alvarado, capitán de la Fuerza Aérea. Estuve en la aviación civil, estuve expatriado 18 años, regreso a México y continúo con la pasión y el gusto de la historia de México. Nuestra aviación, que tenemos un mundo por descubrir. Y Bueno, aquí el privilegio de estar contigo y ella. Mi nombre es Armando Cruz, algunos me conocen mejor como Caballero del Aire. Y bueno, evidentemente en esta gran ventana que nos ha brindado la Embajada de Francia en México. sí, hay que agradecer un agradecimiento fraterno a la Embajada de Francia que pues nos ha permitido realizar esta entrevista aquí en sus instalaciones del stand. Vengan a verlo en el pabellón C. Y pues de verdad los franceses son muy amables, muy lindos, dispuestos a platicar y asombrosamente nos platican nuestra historia. O sea, viene un francés a platicarnos la historia. Capitán, cuéntenos un poquito cómo inicia esto. Vamos, ¿qué los lleva a estar aquí sentaditos y pues en primera fila? Bueno, nos lleva principalmente el gusto por difundir nuestra historia, la aviación en México. Ahora, esta interacción con Francia ha sido muy importante, pues esta interacción se inicia antes de 1900 con la aerostación. Posteriormente se continúa en 1909 con Porfirio Díaz, que envía 3 capitanes de ingenieros a estudiar aerostación y aviación. De ahí podemos continuar, llegan aviones franceses a México, Blériot, Boisson y posteriormente el de Pélussin y otros varios que realmente son muy importantes, muy interesantes. Por ejemplo, Victoriano Huerta en su dictadura, en su gobierno que tuvo en 1913, él envía a 30 estudiantes a estudiar aviación en Francia. De esos 30 se gradúan 24. Regresan a México, los movimientos armados que había crean, por supuesto, un lío tremendo, pero algunos de esos integrantes, al no estar de acuerdo con Victoriano Huerta, posteriormente ingresan a la Fuerza Aérea. De ahí se sigue desarrollando, siguen llegando aviones franceses, hay más interacción con Francia, llegan los Farman 50 grandes bombarderos, 13 de ellos también con una historia muy interesante, Morane Saulnier 35, Morane Saulnier 36 y así sucesivamente. De ahí, de toda esa época, los 20s, 30s, llegamos a un brinco donde no hay gran cosa, hasta que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, México empieza a interactuar con Francia otra vez, pero en esta ocasión en materia de helicópteros. Ahora, la historia de los helicópteros en México se inicia en 1907. Hay algunos desarrollos, etcétera, etcétera, hasta que llega esta época en donde los helicópteros, empezando con el Djinn y luego con los Alouette, empieza una historia muy interesante con el general Alfonso Cruz Rivera. Y ahí es donde entras tú, Armando. Armando, Así es. cuéntanos todo el chisme.
porque, bueno, ustedes les están, si me siguen y siguen la página, saben que yo recalco mucho esa parte, que México ha sido un país muy activo en la historia de aviación mundial. Hay unos que no me creen, hay unos que me tiran de loquita, hay unos que me tiran de no es cierto, está soñando, pero miren, aquí los hay conocemos. Y vemos en este muro que al ratito, bueno, lo van a estar viendo de fondo, van a ver que en la embajada francesa lo reconocen y plasman en este muro que ellos le llamaron la aventura franco-mexicana, reconociendo la actividad de México en la aviación. Y es cuando entras, bueno, cuando entra Caballero del Aire. Caballero del Aire. Bueno, antes que nada, fue un honor, fue algo completamente inesperado el haber recibido esta invitación por parte de la embajada francesa, en específico a través de su agregado de defensa, el coronel Michel Poledri, quien en una invitación que nos hizo a sus oficinas, sostuvimos una conversación genérica. Sin embargo, durante la misma, él, al observar la calidad, la cantidad de información que manejábamos, y él mostrándonos también información que provenía desde mismo París, Francia, nos identificamos hablando del mismo idioma y nos dimos cuenta que había material muy relevante que podíamos dar a conocer. Y en ese momento recibimos la invitación a poder participar en esta FAMEX 2023 y debo reconocer que fue algo sorpresivo, no estábamos preparados para un honor de esta dimensión, es la verdad. Yo tuve que hacer un paréntesis para poder hablar con mis colegas, Alfredo Macías Narro, que en esta ocasión no nos pudo acompañar por un tema de salud. Sin embargo, bueno, como se puede observar en el documental que presentamos, simplemente narra la historia del helicóptero en la Fuerza Aérea Mexicana. Obviamente también tuve que hablar con el capitán Óscar Fernando Ramírez Alvarado, quien evidentemente sus conocimientos amplísimos que datan desde principios del siglo pasado, es lo que ayudó a poder estructurar esta historia. Lo relevante, en mi perspectiva, es que esta ventana no solo sirve para rescatar historia, sirve para enderezar y difundir una historia que en nuestro mismo seno de la Fuerza Aérea Mexicana no se conoce. En general se sabe que el helicóptero en la Fuerza Aérea Mexicana inicia a mediados de los años 60. Sin embargo, quien establece esa relación de cooperación franco-mexicana para el equipo de la rotativa es precisamente el general Alfonso Cruz Rivera, quien en su momento, por cuestiones de presupuesto y enfrentando un plan de recuperación donde la prioridad eran equipos de ala fija, pues no hubo en ese momento las condiciones necesarias para anclar al equipo de ala rotativa. Entonces, tener esta ventana ha sido muy, muy importante. Tuve la fortuna en esta mañana, la coincidencia de que estábamos en el stand y vino el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, el comandante Vega Rivera, quien mostró un amplio interés en esta historia. De hecho, nos invitó a su despacho a seguir hablando del tema. Así que, ¿qué te puedo decir, Yaya? Felices. Me imagino. Capitán, vemos que es muy importante la recabación de datos, ver las historias. En primera, ¿cómo le surge a usted continuar esa parte por ese lado? Porque dice uno, soy apasionado de la aviación, pero porque me gusta sacar fotos, porque me gusta tener recuerditos, pero no nos gusta la historia o no es nuestro fuerte, ¿no? ¿Cómo decide usted hacer esa parte y cómo es que le da seguimiento para dar certeza a su trabajo o a sus investigaciones? Bueno, el dato está en que, francamente, yo me sorprendí porque aquí Armando me comentó de esta situación y me puse a pensar, caray, realmente tenemos mucho. Y lo tengo en mis archivos. Me puse a pensar, me senté a la computadora y empecé a sacar una foto, otra foto, más fotos y más fotos de lo que yo ya sabía.
porque no era cuestión de que me voy a poner a investigar, porque si me pongo a investigar me tardo la vida entera y a lo mejor no encuentro. La cosa es que ya lo tenía yo todo, y eso es lo que me sorprendió, porque dije, caray, si ya lo tengo todo, ¿por qué no lo hacemos? Es algo que vale la pena, y como se lo dijimos al embajador hace rato, al embajador de Francia, vamos a continuar este tema, desarrollarlo como debe de ser, para que se tenga conocimiento de toda esta historia. Es una historia que nunca se había escrito. ¿Y por qué? La teníamos olvidada, francamente. Entonces, de ahí fue donde dije, bueno, si ya la tenemos, pues hay que sacarla, para que la gente sepa un poco más de lo que tenemos, lo que nos podemos enorgullecer como mexicanos, de esa gran historia que está ahí y no la sabemos. Exacto. En el caso, bueno, acabas de decir que se proyecta, bueno, haces un documental, una película, sí, bueno, un corto, y se proyecta, o sea, la embajada decide proyectarlo aquí en el stand. Que fue, bueno, primero, ¿cómo lo logras? ¿Cómo dices, cómo ideas esa parte? Y cómo es la sorpresa o la noticia que te dicen, bueno, vamos a proyectar el corto que realizaste porque nos gustó y porque queremos que lo conozca México por parte de la Embajada de Francia. Claro, pues ya es una pregunta con mucho fondo y gracias por hacerla, porque muchas personas conocen Caballero del Aire o Armando Cruz o Alfonso Cruz Rivera. En realidad el personaje de mi historia es Alfonso Cruz Rivera. Yo lo único que he buscado desde siempre es difundir historia que no se conoce. Desafortunadamente, y lo sabemos los presentes, la historia de la Fuerza Aérea Mexicana está muy manipulada, ha sido manejada de manera errónea en mi perspectiva. Y bueno, ustedes saben, tenemos ejemplos tristes, ¿no? Literalmente, el archivo fotográfico de la Fuerza Aérea Mexicana ha sido plagiado. Hoy está en redes sociales distribuido, hoy aparece en redes o páginas sociales de extranjeros, de manera, en mi perspectiva, irresponsable, ¿no? Pero bueno, es una realidad, es así. Lo que yo trato de hacer es hablar de un personaje del cual ha sido bloqueado, ha sido politizado, ha sido de alguna manera frenado. Yo simplemente quiero levantar la mano y mostrar y devolver historia a la Fuerza Aérea Mexicana. En este caso, el general Alfonso Cruz Rivera es un personaje que tiene 55 años de servicio ininterrumpido, 11 periodos presidenciales, 9 de ellos activos. Básicamente lo que buscamos es rescatar, difundir historia verdadera, historia comprobada, y en este caso la Embajada Francesa, la Armada del Aire, nos da este foro en donde estamos justamente enderezando esa parte de la historia. El video, ¿cómo se construyó? Bueno, tengo que remontarme honestamente a 2 años atrás, la pandemia, en donde en una conversación con el capitán Óscar Fernando Ramírez Alvarado y nuestro querido amigo que hoy no nos pudo acompañar, Alfredo Macías Narro, tuvimos a bien la idea de rescatar la historia del helicóptero en la Fuerza Aérea Mexicana. El capitán Óscar Fernando Ramírez se encargó de todos los antecedentes y ya la parte contemporánea corrió a cargo de Alfredo. Yo apoyé con imágenes, con videos nunca antes vistos, inéditos, y el resto del trabajo, bueno, pues fue la magia de la Armada del Aire francesa y la Embajada francesa. Por eso estamos aquí. Bueno, pues muy interesante, realmente felicidades a ambos por esta proyección que ayuda y nos da un poquito de esperanza que algún día podamos conocer la historia completa y que a todos los mexicanos nos interese la historia completa de la aviación y vamos a conocer de dónde venimos. De dónde venimos y tal vez, solo tal vez, podamos resolver a dónde vamos y todo eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo soy Yeya Tapia. Esto es Conociendo Más MX. Espero que les gusten estos videos. Compártanlos. Ya saben, vamos a tener más videos. Estamos aquí. Va a ser 4 días arduos de la FAMEX y los vamos a tener para ustedes. Un beso, un abrazo fraterno. Nos vemos.